Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy platicaremos sobre el aborto por riesgo médico. Para discutir sobre esto nos acompañan todos estos estudiantes de Derecho: Raúl Castel, del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell; Horacio Reina, del ITAM; Alan Valderas, de la Universidad ISEL; Uriel Loaiza, de la UAM; Isabel Cervantes, de la Universidad Iberoamericana; Rosario Pérez, de la UNAM; Manuel Alejandro Rubio, de la Escuela Libre de Derecho. Yo soy Jimena Jiménez. Comenzamos. Hoy hablaremos sobre una sentencia muy relevante que resolvió hace poquito la primera sala de la Suprema Corte. En sí ya estaba pendiente desde el 2015, pero apenas se resolvió en este año. Pero bueno, el tema fue que una mujer se acercó a un hospital del ISSSTE para practicarse un aborto, ya que consideraba que ponía en riesgo su salud, ese embarazo, ya que tenía ciertas condiciones de obesidad a tal grado de ser una obesidad mórbida. No obstante, el ISSSTE le negó practicar el aborto, ya que no encontraba fundamento legal para hacerse. Pero bueno, para ahondar más en esta sentencia y en los hechos que dieron paso a esta sentencia, Rosario, ¿nos quisieras contar cómo estuvo? Ok, bueno, les comento. El caso es de una señora de 41 años, cuyo nombre es Marisa. Ella, como bien lo explicaba, es una persona que se quiere aplicar un aborto. Pero esta cuestión se le es negada por el ISSSTE. Ella tiene complicaciones, no es una situación común. Tiene complicaciones. Una de ellas es que es una persona ya adulta de 41 años. La otra cuestión es que ella tiene obesidad tipo 3, lo cual dificulta los asuntos. Y la otra cuestión es que su bebé ya viene, después de unos estudios, le dicen que ese niño viene con un síndrome. ¿Qué síndrome? De Klinefelter. Sí, es un síndrome muy raro. Es un síndrome muy extraño. Que sucede en 1 cada 1000 hombres. Es un síndrome que solo afecta a hombres, ya que tienen desarrollado o tienen un cromosoma X extra. O sea, son 2X y una Y. Pero bueno, perdón. Sí. Ok, ese síndrome, como bien decía, lo que afecta es que los niños en su pubertad no pueden desarrollar los órganos sexuales como la mayoría de las personas. Y bueno, en sí, este es el caso. La persona va al ISSSTE, no le quieren aplicar o hacer valer eso, que la petición que ella quiere del aborto, y pues de ahí empezamos. Ok, creo que es un tema muy controversial. Si alguien aquí no está a favor del aborto, está perfectamente en condiciones de decirlo. Hay libertad de expresión en este programa. Entonces, si alguien lo quiere manifestar, adelante. Pues bueno, o sea, creo que aquí surgen varias interrogantes. O sea, la cuestión de salud de esta mujer, ¿consideran que sí era una excusa para poderse practicar el aborto? ¿Qué opinas, Arnoldo? Pues yo estoy a favor de la interrupción legal del embarazo y a favor de que la maternidad sea una decisión autónoma de la mujer. En casos de riesgo de salud, con mayor razón. Y yo creo que en el caso había condiciones suficientes dictaminadas por un médico en el que se especificaba que había un riesgo en su salud y que debía de realizarse, o lo recomendable era realizarse la interrupción del embarazo. Entonces, digamos que el actuar de la autoridad sí es muy lamentable, o fue muy lamentable, porque tuvo que acceder a un instituto de salud privado para poder realizarse la interrupción del embarazo, cuestión que pues quizás no todas las mujeres en este país tienen acceso. Y qué bueno, también ella tuvo acceso finalmente a la justicia a través de la Suprema Corte, pero es algo que también es un caso, digamos que muy particular, ¿no? Por supuesto. Manuel, ¿crees que es suficiente o es razón suficiente contar con obesidad para interrumpir el embarazo? Pues creo que sobre ese punto en concreto tendríamos que distinguir muy bien, y me parece que es algo que la sentencia hace perfecto, entre las razones que existen de moral privada y las razones que existen de moral pública
para debatir o traer ciertos temas al debate, a la opinión, ¿no? Como el tema del aborto o la interrupción legal, que es un tema, pues, muy polémico. En este aspecto, digamos, si consideramos a la moral privada como esa serie de aspectos por los cuales una persona quiere o decide realizar una serie de acciones, correspondiendo a si es correcto o no es correcto, pero que siempre tienen repercusión sobre una decisión personal y de autodeterminación, y la moral pública como también una serie de aspectos o conductas que determinan una acción, buena o mala, pero que tiene repercusiones en derechos de terceros y que atiende a la sociedad, entonces creo que podemos llegar a una conclusión más o menos aceptable. Es decir, puede ser que no estemos de acuerdo, y yo creo que en general no podríamos estar de acuerdo como sociedad todos, o sea, a llegar a un consenso general sobre si es o no aceptable llegar a la interrupción legal del embarazo en cuestiones de riesgo médico o inclusive sin cuestiones de riesgo médico. Pero lo que sí distingue muy bien, y es prácticamente esta parte donde analiza la justiciabilidad directa de los derechos sociales o haciendo relación con otro tipo de derechos, que es decir, la vida, la libertad, el desarrollo o el libre desarrollo de la personalidad son aspectos tan importantes del ser humano que no obstante sean cuestiones particulares, tienen repercusión y consecuencias en las decisiones y en la opinión pública que tiene la gente, ¿no? Digamos, entonces, imponer una visión estatal respecto a lo que se tiene que decidir o no en una cuestión personal, me parece que es algo muy polémico y creo que la sentencia lo discierne muy bien, ¿no? ¿Consideras que el Estado no debería meterse en las decisiones personales? Exactamente, exacto. El Estado no debería intervenir en una serie de cuestiones personales porque no tiene que fijar una línea estricta de perfeccionamiento moral para ninguna persona. De hecho, pero bajo esa línea de derecho. no existiría el derecho civil, porque el derecho civil se mete en las decisiones personales, considero. No sé a qué mí me piensas. gustaría justamente hablar, pero de la parte de las instituciones, porque no solo hablamos en este caso de la pena como tal o del Código Penal y de la decisión de esta persona pues, para practicarse el aborto, sino de la institución. Como tal, la institución, y hablábamos del debate que también a veces surge con los médicos de decir, bueno, yo me voy a basar en lo que está en la ley para evitarme problemas, porque sí hay una pena y una sanción en caso de que yo incurra en esta conducta, ¿no? Entonces ahí hablamos de una violencia obstétrica que le llaman y que está un poco desarraigada aquí en México y sí responde a políticas patriarcales que se han diseñado y corresponde precisamente a la violencia que le generamos a las mujeres por cuestión de género, ¿no? Que se extrapola incluso en sus derechos de maternidad o durante el embarazo o durante las prácticas médicas, ¿no? Por supuesto. Entonces yo creo que eso también es algo muy importante y que se tiene que homologar y se tiene que ir modificando. Y ahora que ya están hablando o ya nos estamos metiendo al tema de derechos humanos, cabe aclarar que la Convención Americana de Derechos Humanos, el cual es vinculante para el Estado mexicano desde ya hace varios años, en el artículo 4.1 menciona que la vida se protege desde la concepción. ¿Qué sucede ahí? ¿Por qué se va a permitir el aborto si la vida desde un aspecto de derechos humanos en la Convención Americana, vinculante para el Estado mexicano en general, y ahí ya no es por cada estado, se tiene que respetar? Es que justo ahí, o ese era el punto en el que quería centrar al principio que estaba dando como inicio con esta intervención, es la sentencia distingue muy bien que hay una serie de derechos fundamentales, una serie de derechos humanos. Por ejemplo, la vida es el ejemplo perfecto en este caso, que no solamente se protege a través del nacimiento, digamos, de la persona o de un nacimiento solamente biológico, sino que se trata de garantizar, y esa es una parte de la justiciabilidad directa de los derechos económicos, sociales y culturales a través de otro tipo de derechos, digamos, garantizar las condiciones políticas, sociales, morales de la persona, independientemente de que nazca o no. El punto, y entiendo, es una cuestión un poco de ponderación o de colisión de una visión o de un parámetro distinto del derecho de la vida que se tiene en la concepción mexicana y en la concepción interamericana o en el bloque interamericano. Pero viéndolo así, o por ejemplo, viéndolo desde el ejercicio de control que realiza la Suprema Corte, yo considero que la decisión es congruente. ¿Por qué? Porque analiza otra serie de aspectos como el derecho a la salud, etcétera, 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 a través de ciertos parámetros sociales y culturales y económicos, tomando en relación además, por ejemplo, la opinión general que emite el Comité Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto a ciertos parámetros que tiene que seguir la política pública para garantizarlos. Entonces, yo creo que realmente no es incorrecta la visión y no hay un rompimiento con el parámetro, con la forma de intervención de la Suprema Corte, porque además, digamos, también es un mandato constitucional a través del principio pro persona que se tenga que dar la interpretación más amplia en el caso concreto, ¿no? Entonces, digamos, no obstante la ¿Más Corte... amplia para quién? Para la persona. En este caso... La mujer. En este caso, la mujer, claramente.
porque el derecho a la salud que se intenta tutelar a través de la interrupción legal del embarazo, en este caso, pues amplía en demasía este derecho humano, y a través de este ejercicio ponderativo podríamos decir que se limita un poco la concepción del bloque interamericano que se tiene del derecho a la vida, ¿no? Pero en ese caso entonces dejas a un lado a un ente con vida, que es el feto, que hay toda una discusión de si es persona o no. Pero pues vaya, creo que todos debemos de partir del hecho desde que desde la concepción hay vida, ¿no? Y el debate es desde dónde es persona y desde dónde se protegen los derechos. Ahí es muy interesante porque justo el Estado mexicano al firmar y ratificar la Convención Americana hace una declaración interpretativa de este artículo. Y justo dice, voy a pues, reservarme la interpretación de este derecho a la vida desde la concepción, porque eso pues, me compete a mi Estado mexicano, no a ti Convención Americana. Entonces, es por eso que en varios estados se permite aquí la interrupción legal del embarazo. ¿Quisieran agregar? Adelante, adelante. Bueno, muchas gracias primero por la invitación. Es un honor estar en compañía de todos ustedes. Bienvenido. Sí, justamente aquí hay una coalición de derechos entre la vida y la salud. De hecho, uno de los argumentos que dio el ISSSTE para negarle la interrupción del embarazo fue que el feto no iba a tener problemas para desarrollar su vida. Es decir, aunque tuviera el problema genético de Klinefelter, que es que los testículos, los genitales no se desarrollan completamente durante la pubertad, iba a ser una persona autosuficiente. Entonces, ese es el argumento del ISSSTE, además de lo legal, que no está contemplado en la Ley General de Salud, la interrupción legal del embarazo, y por supuesto los artículos 333 y 334 del Código Penal Federal, que lo mantienen como delito. Entonces, la Corte lo que hace al analizar la sentencia es verlo desde el derecho de salud de la madre, no del feto. Y a partir de ahí hacer una construcción argumentativa e interpretativa de un bloque de regularidad normativa a través de la inclusión de derechos como el derecho a la libertad, el derecho a la decisión, a la autonomía, al libre desarrollo de la personalidad. Y bueno, más adelante seguro que lo comentaremos a fondo, pero también al momento de estar interpretando o definiendo estos derechos, ocupa definiciones y jurisprudencia de la Corte Interamericana en el sentido de la libertad o del libre desarrollo de la personalidad. Inclusive el proyecto de vida, que más adelante también lo fundamenta como argumento para decisión de abortar, sea por riesgo médico, por riesgo de salud, o sea por una decisión personal. Ok. Isabel, ¿quieres agregar aquí algo? Sí, algo que me parece muy importante que mis compañeros omitieron mencionar es que la obesidad en sí no era el riesgo médico para la interrupción del embarazo. El verdadero riesgo era que esta mujer se había sometido a una cirugía de bypass gástrico con un mes antes del embarazo. Por ende, ella presentó un dictamen médico en el cual decía todos los riesgos que ella podía padecer, así como el feto, como malnutrición, obstrucción de los intestinos, entre otros, que pueden causarle problemas a la larga e incluso poner en peligro su vida. Entonces, ahí se actualizarían no solamente la causal de riesgos a la salud, sino la causal de peligro a la vida de la madre. También, sí, justo en 14 estados es un exculpante de responsabilidad los riesgos a la salud, a la madre. Y en otros estados, creo que es la mayoría, 20 y tantos, se permite si hay riesgo o peligro en la vida de la madre. Y pues a veces para definir si hay un riesgo en la salud o un peligro en la vida, pues es una línea muy, muy fina. Y pues bueno, esto obliga a muchas mujeres también a trasladarse a otros estados donde sí está permitido. Y pues bueno, todo este problema que ya sabemos. También quisiera mencionar que la primera vez que se listó y se discutió este asunto en la primera sala fue hace 3 años, 4 años, creo que sí, en el 2015. Y pues bueno, se terminó returnando porque pues vaya, había varias cuestiones argumentativas. Pero creo que sería bueno traerlas ahorita a la mesa. La mujer venía alegando la constitucionalidad de 2 artículos del Código Penal Federal, las cuales eran, ya no me acuerdo si atenuantes o solamente exculpaban a la mujer por el aborto, ¿no? Y pues bueno, finalmente ya no se hizo ese estudio. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Se debió haber hecho el estudio de estos 2 artículos sobre su constitucionalidad?
si en verdad hacen todo un ideario para discriminar a la mujer que en el simple hecho de que estos artículos existan. No sé, Alan, quisieras... Sí, yo creo que sí se tendría que dar o que revisar los artículos, es el 333 y el 334 del Código Penal. Sería importante, sobre todo tomando en cuenta que México es parte de tratados internacionales en donde incluso se basan en ese tratado para argumentar el amparo, en donde se da la garantía de que la mujer va a tener una buena salud, una buena atención médica. Okay. Y entonces en ese tema, entonces estás poniendo dos artículos del Código Penal sobre los tratados internacionales. Entonces sí sería importante que se revisaran esos dos artículos. De hecho, la Corte no se pronuncia en el fallo sobre la inconstitucionalidad de los artículos, pero sí argumenta que son totalmente, que le da la razón a la señora de que son totalmente inconvencionales. Primero porque parten de un supuesto discriminatorio. Solamente regulan a la parcialidad de la población, solamente a aquellas personas con un sistema reproductor femenino. Entonces ahí segmenta discriminatoriamente a la población. Y segundo, también porque no toma el contexto histórico de discriminación y de violencia hacia las mujeres. Entonces, no se pronuncia sobre el tema la Corte por un tema legal, por condiciones legales que se hacen valer desde los amparos y los recursos de revisión previos, pero sí tiene una parte en donde el contenido de la sentencia hace mención sobre de hecho, si nos basamos realmente en la resolución, va en el apartado de discriminación. Y justo decían que se toma el rol de la mujer en el papel reproductivo. Entonces se le está negando el derecho a la salud por priorizar en este caso pues, el que tuviera la concepción o la procreación. Entonces yo creo que sí tendríamos que analizar a fondo esta situación por la interposición que se hace de ambos derechos, ¿no? Entonces yo creo que sí sería fundamental ahí determinar que es una norma que sí debería actualizarse o tal vez tener un criterio más amplio. Porque aquí, por ejemplo, hablamos del riesgo a la salud, ¿no? Entonces ya tenemos más elementos. Y no solo era la obesidad, también hablábamos de la edad. O sea, hablábamos de un caso que sí tenía muchos elementos, tanto para que el feto en un futuro, o la vida, o su hijo en un futuro tuviera complicaciones, independientemente de esas, como para que ella también tuviera una serie de cuadros médicos que ya le habían advertido que iban a resultar en complicaciones. Que de hecho, con el paso del tiempo sí se dieron esas complicaciones, aún con el aborto. Entonces, sabemos que sí va a tener un cuadro complicado. Por supuesto. Adelante. Incluso cuando la señora aún tenía el embarazo, pues sufre dos riesgos de aborto que la llevan incluso al internamiento en el hospital. Pues en un caso particular entonces, con estas sí, entonces o sea, el hecho es que sí es algo real. No, para empezar, en un embarazo en donde hay obesidad, aunque sea una mujer joven, es de alto riesgo. ¿A la edad? Más la edad, más el bypass gástrico que se había realizado. Entonces sí hay muchos elementos para ver que la vida de la mujer sí está en riesgo. Ahora, en Belém do Pará, cuando se hace este documento, nos dicen que el médico tiene que dar todos los elementos a la mujer y la mujer determina la decisión sobre su cuerpo, es libre de decidir. Entonces, nosotros estaríamos limitándole eso. Y de hecho es muy curioso que se dio en la Ciudad de México. ¿Pero es su cuerpo? De ella sí. ¿Es un feto? No. Indirectamente sobre ella, cuando están diciendo que tiene un riesgo y que de hecho puede tener un aborto, pues sí, ella debería tomar la decisión. O sea, claro. Ella ya tenía un cuadro ahí y tiene la opinión de los médicos donde le están diciendo... Sobre ese punto creo que iba en relación a la pregunta que se hace anteriormente, si el feto desde la concepción ya es una persona, ¿no? O sea, digamos, si podemos considerar que el feto o el producto de la concepción, digamos, más bien para no decir feto porque tendría que ser una cuestión más como de desarrollo propiamente biológico, pero digamos, si el producto de la concepción ya puede considerarse como persona para el derecho, y si a través de considerarlo una persona o un sujeto de derecho, puede o no, válidamente, interrumpirse o coartarse el derecho a la vida que pareciera ser a todas luces supremo, digamos. Uh-huh. En relación a ello, yo creo que habría que distinguir y muy claramente que el orden jurídico, tanto mexicano y digamos, me atrevo a decir también desde la concepción interamericana, si bien sí regula la vida desde la concepción, lo ve como objeto de tutela por la norma y no como un sujeto al que se le adscriben derechos fundamentales.
Es decir, la construcción normativa de la tutela a la vida, por ejemplo, en el sistema mexicano, no se ve desde adscribirle como sujeto de derecho ciertos tipos de potestades o facultades al producto de la concepción. Se ve como un objeto de regulación, ¿por qué? Porque reconoce el ordenamiento jurídico que es de vital importancia. Esa protección se da, por ejemplo, en sede legislativa en una cuestión civil, cuando lo permite que sea parte en una donación o parte en una sucesión testamentaria, pero también lo regula, por ejemplo, en el caso del aborto, cuando prohíbe que tomando una decisión enteramente libre, digamos, se llegue a interrumpir el embarazo. Digamos, entonces, la cuestión sobre determinar si es persona o no es un poco más compleja y, digamos, es una cuestión un poco más médica, a la cual no quiero adentrarme ahorita porque no soy experto en el tema, pero sí creo que es muy importante determinar que cuando el ordenamiento jurídico mexicano en específico regula esta situación, lo ve como objeto de tutela y no como sujeto de derecho. ¿Por qué? Porque desde ahí Algo así podemos como a los partir. animales. Pues no quisiera equipararlo como tal porque son con cuestiones de aplicabilidad distintas por la norma y razones totalmente distintas. Pero al final de todo es un objeto de protección por el derecho, ¿no? Digamos, las consideraciones un poco ya más de juicio de valor, etcétera, son totalmente distintas y yo respeto mucho. Pero la construcción normativa lo ve como un objeto de tutela, ¿no? Ok, pues está bueno esto, pero va a terminar el primer bloque. Entonces, pues bueno, estamos hablando sobre el aborto por riesgo de salud y distintas variantes. Estamos de regreso por Justicia TV. Regresamos a esta emisión más de Derecho a Disentir, donde estamos hablando y discutiendo sobre el aborto por razones médicas, por riesgo en la salud. Se estaba poniendo muy bueno y te interrumpí un poco, pero Manuel. Sí, pues estábamos en la cuestión de determinar si el producto de la concepción es persona o no es persona dentro del ordenamiento jurídico. Pues en base a eso, pues, o más bien con base en eso, yo diría que desde la perspectiva mexicana no es sujeto de derecho y no se le pueden adscribir derechos fundamentales. ¿Por qué? Porque la construcción de todas las normas que regulan, por ejemplo, la concepción, lo ven como un objeto de tutela por parte del derecho. Entonces, sí genera ciertos límites, cierta regulación, tal vez potestativa, para ser sujeto de algunas cuestiones o algunas relaciones jurídicas, como en cuestión civil, en testamentarias o de donación, lo ve como una cuestión de protección y, por ejemplo, también en alguna legislación penal, en esta que estamos analizando en específico, como una prohibición explícita. Entonces, y en el caso en el que el feto tenga algunas malformaciones, también puede ser sujeto a un aborto, creo que en la Ciudad de México y en pocas legislaciones en el país. ¿Qué opinan al respecto? Yo creo que aquí también tenemos que hacer un trabajo multidisciplina. A veces nos abocamos solo a la parte legislativa o la parte de las leyes como tal o del derecho, pero dejamos fuera la parte médica o clínica. Entonces aquí yo creo que sí necesita ser un trabajo combinado, sobre todo desde que se replantea tal vez reformar estos artículos, ¿no? Porque precisamente pues dejan ahí un vacío, que sería el riesgo de salud, que no está regulado, y no sabemos cuál sí es un riesgo de salud y cuál no viene ahí explícitamente, y tendríamos que tener consideraciones tal vez de la OMS o de algún organismo internacional que ya nos determine realmente hasta qué punto podemos proceder y hasta qué punto no. Sí, bueno, Arnoldo. un poco abonando a lo que mencionas, yo creo que también la parte de salud y médica sí es muy importante y de hecho la mayor parte de las discusiones en torno al tema siempre va hacia la legislación penal, pero no vemos la responsabilidad que tienen las instituciones de salud actualmente para atender todas las causales en cada uno de los estados y asegurar que las mujeres no tengan que pasar por lo que pasó en este caso y puedan acceder a la interrupción del embarazo de manera segura, gratuita de preferencia. Aquí hablamos de una persona que tuvo para pagar una clínica particular. Exacto. Y tuvo para acceder a la justicia, Exacto. tuvo que estar pagando abogados, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué pasa? Que de hecho no tenía para pagar. Incluso tuvo que endeudar, tuvo que pedir un préstamo, ¿no? Pero ¿por qué el aborto tiene que ser gratuito? Yo creo que depende de la perspectiva en temas de salud, pero yo sí soy de la idea que los sistemas de salud deben ser públicos, es decir, que haya mayores contribuciones en impuestos al gobierno y que sea un sistema de salud público estatal el que dé ese acceso a la salud, ¿no? Pero pues un tema... Debe ser gratuito, sin duda alguna, para procurar el derecho constitucional a la salud y sobre todo en casos como este, que se ponen en riesgo el derecho a la salud de la mujer que quiere practicarse este aborto. Entonces, porque no solamente tiene la Constitución y los tratados internacionales, también el punto de estos derechos es
que prosiga procurar el derecho a la salud, que su salud sea buena al más alto nivel a la larga. Entonces, eso es obligación del Estado garantizarlo. Ok. De hecho, justamente para responder todas estas preguntas, la Corte, en su metodología de resolución, empieza diciendo que se debe definir el concepto de salud, el derecho a la salud. ¿Qué es el derecho de salud? Y a partir de ahí, seguir con una serie de requisitos para ver si se violenta o no se violenta. Entonces, muy en grandes términos, define con un parámetro de regularidad normativa que el derecho a la salud son una serie de facilidades, de bienes, de servicios que permitan a la persona un bienestar en el más alto nivel, como decía Isa. Y después viene la pregunta, ¿qué significa un bienestar en el alto nivel? Entonces define también con argumentaciones previas y jurisprudencia previa de la Corte Interamericana que bienestar es que la persona pueda realizar un proyecto de vida que quiera, con sus propias características, sus propias ideas, sus propias consecuencias, que pueda llevar a cabo un proyecto de vida deseable y que además tenga los elementos para poder acceder a este proyecto de vida. Entre ellos está el embarazo, ya sea por cuestión de salud o no. Por cuestión de salud se puede hacer, pero si dentro de tu salud y tu bienestar, porque además la salud, la Corte la divide en física, mental, psicológica, social. Entonces, si tú en tu salud psicológica o social no quieres, porque tu proyecto de vida no es compatible con un embarazo, tienes derecho a la interrupción legal del embarazo. Entonces, Bueno, ok, sí. es muy interesante lo que comentas y tiene todo el sentido lo que están diciendo cuando se trata de un aborto por riesgo de salud, por peligro en la vida de la madre. Pero ¿qué pasa cuando es un aborto voluntario? Hasta las 12 semanas, como está permitido únicamente en la Ciudad de México, por lo menos en el país. ¿Ahí también tiene que ser gratuito? Sí, justamente porque a partir de este desarrollo que ahorita comentamos sobre qué significa el derecho a la salud y el bienestar, las obligaciones, según el artículo 1 constitucional del Estado, es garantizar y proteger los derechos humanos de todas y de todos. Entonces, el derecho a la salud se debe garantizar a través, la Corte lo dice, de 3 elementos: no discriminación, accesibilidad y disponibilidad. Entonces, la disponibilidad significa que debe haber hospitales o clínicas disponibles para todas y todos que puedan llevar a cabo su proyecto de vida dentro del marco de la salud integral, de la salud integral que ahorita definimos. Y la accesibilidad significa que todas y todas deben tener acceso de 2 maneras: económico, o sea, los precios o los costos de los hospitales deben ser bajos y proporcionales, y también accesibilidad geográfica, que debe haber clínicas u hospitales en determinados puntos de fácil acceso geográfico. Aquí hay una cosa, antes de las 12 semanas se le llama interrupción legal del embarazo, pero antes de las 12 Que semanas... interrupción no tiene nada, porque no lo interrumpes, ¿no? De hecho, No regresa, ya se Sí. murió. No. Bueno, pero sí. Bueno, pero antes de las 12 semanas realmente lo que se protege, a mi punto de ver, es la libertad sexual, la libertad de elección de la persona. Aparte, como ahorita lo dijeron, si ella no se visualiza con un niño, pues tiene la libertad para hacer eso. Después de las 12 semanas, ahí ahora sí lo que se protege, o como decían, se tutela al menor. Luego como que... O sea, quiero- ahí ya es persona, antes no. Bueno, es que médicamente antes de las 12 semanas su sistema nervioso todavía no está desarrollado. ¿Esto qué quiere decir? Que antes de las 12 semanas no siente dolor. Entonces, si no sientes, no tienes dignidad. O sea, si una persona está en estado vegetativo, porque no siente, lo podemos... Bueno, pero es que una persona en estado vegetativo, sí es posible que a lo mejor no pueda moverse, no pueda hablar y todo, pero sigue consciente. en No muchas ocasiones. necesariamente. Si es estado vegetativo persistente, no necesariamente estás consciente. De hecho, hay un caso en Estados Unidos que es el de Terri Schiavo, donde, pues bueno, tuvo una muerte cerebral y estuvo en estado vegetativo persistente durante muchísimos años. Y por un lado, su esposo pues, quería que ya la desconectaran y sus papás no. Entonces fue esa pugna durante muchísimos años. Pero pues, ya no estaba consciente. Ya no sentía nada, solamente pues, podía seguir sobreviviendo porque sus órganos podían seguir funcionando, pero Ajá. ya no. Bueno, No, perdón. No, sí. Yo diría que la diferencia en ambos casos es la contraposición que tienen de derechos. Es decir, en este caso estamos hablando de que ese ser humano en desarrollo está dentro del cuerpo de una mujer que también tiene un sistema nervioso obviamente ya más desarrollado, es una persona completa,
tiene... No podrías priorizar, ¿no? O sea, yo estoy ponderando respecto a un ser en desarrollo con un sistema nervioso no desarrollado sobre un ser totalmente desarrollado con lazos familiares, con una construcción, es decir... Histórica. Exacto. Claro. Entonces, yo por eso prefiero privilegiar el derecho de la mujer sobre el embrión en las primeras 12 semanas, quizás donde ya entramos en temas éticos difíciles, porque a mí, digo, soy abogado y me encanta el derecho, pero más que basarme en temas normativos actuales, porque la legislación cambia, es un tema de ética. Y conforme va cambiando nuestras perspectivas éticas en sociedad, vamos cambiando De hecho, la legislación. podrías ¿no? abonar. Es una persona que a lo mejor tiene otros hijos, que tiene Exacto, dependientes sí, económicos, exacto. que la persona en desarrollo no va a tener, ¿no? Exacto. Y que incluso desde Perdón, Isabel. A mí me gustaría regresar un poco al tema porque si nos ponemos a discutir si es persona o no, no vamos a acabar jamás esto. Ok. No hay consenso ni médico, no hay Sí. consenso, porque en el programa anterior que hicimos de aborto, los médicos que vinieron nos explicaron algo sobre las 6 semanas, algo que tenía que ver con la corteza cerebral. No sé, estudié Derecho. En fin, el punto es que me quedé con la pregunta de Jimena. Si debería ser gratuita la interrupción legal voluntaria del embarazo. Y por supuesto que sí, pero no solamente porque se tutela la libertad sexual de la mujer, sino porque el sistema penal se encarga de revictimizar a la mujer que desea practicarse un aborto, sea cual sea la razón, sea cual sea, ya sea voluntaria o no. De hecho, durante esas 12 semanas, si quieres acceder a la interrupción legal del embarazo, no te preguntan por qué. Y eso está bien, es una forma de proteger a todas aquellas mujeres que desean interrumpir el embarazo de forma legal sin tener que acudir al Ministerio Público y que sea un proceso muy engorroso. Como pudo, bueno, entonces yo por eso creo que sí debería ser legal y gratuito. Yo tengo aquí 3 precisiones al respecto. Estoy totalmente de acuerdo con Isa. Me parece que sí, es una cuestión, y quiero regresar un poco a esta distinción que hice en un principio de la moral pública, en el sentido de que tenemos que entender que la interrupción o no legal del embarazo es una cuestión que trae consecuencias perjudiciales para mucha gente. O sea, no es una decisión concreta, individual, de una persona que quiere decidir o no. Evidentemente sí hay de fondo algo de eso, pero no solamente la posición que tomemos como sociedad respecto a ese tema involucra una decisión personal de una persona, sino las consecuencias que ha generado en una serie de más personas que han muerto precisamente, ¿por qué? Porque al no ser legal la interrupción del embarazo, no existen las condiciones óptimas para poder realizarlo. Pero como otra precisión agregada, me gustaría determinar, y esto va mucho en relación con lo que comentaba Alan y Arnoldo, que es una cuestión más de delimitación de política pública del Estado. Es decir, sí debe ser evidentemente gratuito y debe ser permitida la interrupción legal del embarazo, pero también tenemos que generar una serie de políticas públicas, y aquí es donde yo creo que el Poder Judicial tiene que ser deferente. ¿Para qué? Para no meterse en demasía a lo que le corresponde a otros órganos del Estado, para generar otra serie de vínculos en relación a las obligaciones también del Estado que se comentaban hace ratito, para difundir, promover y generar una serie de mecanismos institucionales que permitan no tener que llegar a que la mujer esté en una disyunción moral tan grande de decidir o no abortar. Ese es el tema también, o sea, no solamente es la cuestión de aborto o no aborto, es una cuestión de perspectiva institucional y de políticas públicas. Y en relación también con una cuestión de política criminal, enteramente de acuerdo. O sea, la mejor política criminal es no criminalizar. La criminalización no lleva a nada y tampoco persigue la finalidad preventiva especial de la pena, ¿no? No vas a reinsertar a una mujer a la sociedad, porque esa es la perspectiva del tipo penal, por el hecho de que aborte o no. Es una cuestión solamente de criminalización inútil, innecesaria. Que lo hemos visto en persigue este nada. país, porque Exacto. hay estados que lo criminalizan y hemos visto que tenemos mujeres en prisión por este tipo de situaciones, ¿no? Cuando obviamente si priorizamos el nivel de criminalidad que existe en nuestro país, es ilógico que tengas una persona porque cometió un aborto y no tengas al asesino que lleva 20 muertos allá, ¿no? El hijo de Entonces, ¿qué? Pero, Ay. pero justo retomo lo que están diciendo de criminalizar a la mujer y justo creo que ahí me lo estabas agarrando, Raúl, de los 2 artículos que fueron impugnados pero no fueron estudiados en su constitucionalidad. Si bien la Corte se pronuncia conforme a esos 2 artículos, dice, ¿saben qué? Esto está fuera de mi objeto de estudio. ¿Por qué? Porque no fueron fundamentos en el acto de aplicación que fue el oficio. O sea, tú, mujer, que viene a solicitar un amparo, pues no estás en la cárcel con el fundamento de esos 2 artículos. Pero aquí la pregunta, y es como venía el primer proyecto, ¿es necesario que la mujer tenga que estar en la cárcel
para que pueda impugnar la constitucionalidad de dos artículos, se me hace a mí algo desproporcionado. De hecho, no sé qué antes- opinan ustedes. Antes de iniciar el programa habíamos discutido que creo que era la parte más controversial, bueno, a mi juicio, del fallo, porque sí menciona, concede este argumento sobre el sobreseimiento de esa queja y se lo concede al juez de distrito que no se estaban aplicando esos artículos, pero justo lo que sucede es que las instituciones públicas de salud no, o sea, los médicos también, por un temor que genera una prevención general que genera el tipo penal, es decir, efectos disuasorios que se mencionan en el fallo, pues guía el actuar de la autoridad. Entonces, para mí, sí se están, aunque no lo hagan de forma explícita, sí está guiando el actuar de la autoridad esas normas, y en ese sentido, para mí sí se debe haber estudiado. Y más en este tema en específico que es de la interrupción del embarazo y del aborto, el sistema de salud y el sistema penal van muy de la mano. Y es algo que tenemos muy desasociado tanto en la forma en que se conversa el tema de aborto en la sociedad como lo maneja el gobierno. Entonces, por eso vuelvo a insistir. Las instituciones públicas de salud deben tener procedimientos adecuados para atender cada una de las causales. Es decir, que una mujer pueda ir a su Instituto de Seguridad Social, como es en este caso, y que le puedan realizar la interrupción del embarazo si fue en caso de violación, que es un tema más grave, y en cada estado hay una legislación que lo complica o lo facilita de formas distintas y que lo interrumpe hasta los 3 meses o hasta los 9. Es una variedad que tenemos y que esto cambia mucho en cada estado, ¿no? Y tiene sus implicaciones éticas, como presupuestales, como de salud. Pero toda esa discusión nunca la abonamos porque siempre nos vamos o por el tema de que está criminalizado o si debe ser gratuito, pero el tema es qué están haciendo ahorita, más que los legisladores de cada congreso, qué están haciendo las instituciones públicas de salud para atender las interrupciones que ya se deberían de estar haciendo por las causales. Yo creo que... Justo fue el tema del programa anterior de aborto, que fue, se quería realizar un aborto por violación en Morelos, aplicando la NOM 046. Ah, sí. Y aún así las autoridades no quisieron. Exacto. Y tenemos ese problema Sí, muy grave. o sea, aún en el así país. está la ley, algo que te obliga, bueno, una NOM que es algo un poco menos vinculante, pero aún así pues regula el actuar de las autoridades y aún así se negaron a realizar el aborto. Sí. Y es algo más grave, porque si te niegas a realizar un aborto tal como sucedió en el caso, pues los efectos de que niegues el aborto es que sigan, o sea, cada día cuenta en un embarazo. Claro. Entonces, pues van a seguir hasta que ya se terminó de resolver el amparo, te otorgan el amparo, pero ya nació el bebé. Sí. Pero como en este caso, hablamos de una resolución cuando ya estaba el aborto, o sea, y el caso seguía, ¿no? Ese tema de reparación de daños también lo analiza a profundidad en la sentencia de la Corte, diciendo, bueno... Raúl, si quieres, abordamos el tema de reparación de daños, que es muy interesante en el tercer bloque, para ya cerrar. Perfecto. Pero pues bueno, hemos terminado con este segundo bloque de derecho a disentir. Estamos hablando sobre el aborto por riesgo médico y pues bueno, estamos de regreso. Regresamos a este último bloque de derecho a disentir. Estamos analizando una sentencia de aborto por riesgo en la salud, riesgo médico. Raúl, sobre los efectos y la reparación del daño en la sentencia. Sí. Estás a punto de comentarlo y creo que es algo fundamental que no debe dejarse pasar. Sí, muchas gracias. Sí, es fundamental porque en este caso del embarazo, por un proceso biológico, termina, sea a través de la interrupción o sea a través de la naturaleza biológica de la mujer. Entonces, una de las finalidades como reparación del daño del amparo es regresar las cosas a su estado original antes de que fueran violentados y proteger los derechos. Entonces, ¿cómo se puede proteger algo que ya, o la materia, que ya no es materia de protección porque ya terminó en el caso del embarazo? Entonces, la Corte lo que dice, que estábamos comentando con Rosario, fue que el embarazo no es el inicio, más bien no es la conclusión, sino el inicio de un proceso de capacidades y de requisitos y de responsabilidades y de afectaciones a la salud en su caso, que la mujer tiene que solventar de alguna u otra manera, ya sea psicológicamente, socialmente y en este caso, por supuesto, económicamente. Entonces, a partir de la interrupción del embarazo o de la culminación del embarazo, se tiene que reparar lo que sigue, los daños presentes y los daños futuros. Sí, como creo que bien dice en la sentencia, la salud es un proceso y creo que lo retomaste muy bien. Es un proceso que no culmina con que ya hayas abortado y ya te hayas deshecho de ese mal que tienes, por así verlo. Pero es todo un proceso y de hecho ordenan en la sentencia pues darle los cuidados y atención médicos posteriores al aborto a esta mujer.
¿Opinan algo sobre los efectos de la sentencia? Que es difícil en el amparo si te pones como muy técnico y legaloide, de que no, pues sí, ya el acto reclamado y pues, los efectos era como restablecer, pero aquí no se podía, entonces, como bien lo decías. Yo sí tengo una opinión en particular. Digo, me gustó mucho, bueno, me gustó mucho la línea argumentativa de la Suprema Corte hasta el final. O sea, todo iba muy bien cuando analizan la causal de sobreseimiento, dicen, no obstante, no se puede, o sea, el efecto que decía el juez de distrito es para que se realice el aborto, ¿no? Y ya no se puede porque ya se realizó el aborto, entonces el efecto ya no existe, ya se queda sin materia el procedimiento. Me parecía muy consistente, muy congruente, llevaba muy buena línea argumentativa hasta el final, donde desatendió un argumento fundamental, parte de los conceptos de violación de la quejosa y también de los agravios que hizo valer en la revisión, que fue el tema patrimonial. Señala la quejosa, básicamente, que que tuvo que pedir un préstamo bancario de 35,000 pesos. Pero curiosamente, en la sentencia, al final, en los efectos que deben concedérsele, no se tocó nada al respecto del tema patrimonial. Es decir, sí, Instituto Mexicano de Seguro Social, o el ISSSTE, creo que más bien en este caso el ISSSTE, lleva todo el procedimiento de reparación a la salud que tiene o que tuvo, o los daños que tuvo la quejosa, pero no se tocó el tema patrimonial. Y entonces aquí es donde el tema de la restitución en íntegro, que es una construcción un poco más jurisprudencial de la Corte Interamericana, no tanto de la línea jurisprudencial mexicana, queda olvidada. Porque el tema del perjuicio también, las cuestiones, la implicación que tuvo, el gasto patrimonial, todo esto, el desarrollo de vida, todos los planes que ya tenía en la concepción de una persona o que tenía como una persona la quejosa, se olvidan. Entonces, ese punto en la sentencia sí me parece controversial, por eso digo, me gustó mucho la argumentación hasta el final. El final a mí me parece si no... En verdad tienes un gran punto. Se desatiende. De la restitución integral. Más bien de la reparación integral. Pero hay un precedente en la Corte muy criticado, de hecho, que dice, los amparos, o más bien los efectos del amparo, no pueden servir como una restitución integral del daño. Fue algo muy criticado en su momento, pero pues yo creo que va en esta misma línea de los precedentes. A mí no me fascina, pero pues... Yo creo que es un tema controversial porque finalmente volvemos a lo mismo. En un país con tantas desigualdades, este tipo de cosas construyen brechas entre quienes iban a poder acceder a la justicia y quienes se van a quedar fuera. Entonces, obviamente, sí debería de haber, desde mi punto de vista, una reparación en este sentido. ¿Qué pasa con la gente que no tiene para pagar un abogado? ¿Qué pasa con los que no van a tener los 35,000 pesos que en este caso en particular pidieron, quién sabe a quién, o quién sabe en qué condiciones? ¿Y qué pasa? Las personas en su vida normal y cotidiana probablemente tuvo que faltar al trabajo, probablemente tuvo que para estar atendiendo un proceso legal, ¿no? Entonces creo que ahí se desatiende ese apartado y sería importante reformularlo. Maravilloso, sí, concuerdo con ustedes. Para traer igual otro tema aquí a discusión, sí, claro. Y que habíamos mencionado antes sobre objeción de conciencia. Justo eso iba. Ah, me diste la mente. Perdón. No, adelante. Mejor que tú lo retomes. Y que es algo que incluso ahorita está la Corte por resolver respecto al artículo 10 de la Ley General de Salud, y es que es este derecho que tienen el personal médico a abstenerse a realizar un deber jurídico, a realizar una operación médica que vaya en contra de sus principios o valores, ¿no? Y lo que veo es que también en temas de interrupción del embarazo y de aborto, pues hay mucho personal médico está en contra de realizar este procedimiento y eso termina por generar cierta violencia hacia la mujer o no. O institucional, Sí, una violencia institucional y de negarle acceso a derechos. Y también otro tema que se me hace controversial y respecto a causales en temas de aborto, por ejemplo, hay estados que lo permiten realizar la interrupción del embarazo por la causal de violación en toda la parte del embarazo, pero pues ahí hay un tema ético controvertido porque pues un feto desarrollado de 7 meses es totalmente viable. Pero yo para vuelvo una ahí a la persona. brecha. ¿Qué pasa? Aquí en la Ciudad de México se permite. Entonces, si yo soy de Tlaxcala o soy de Puebla y tengo los medios para llegar a la Ciudad de México, vengo a la Ciudad de México, me lo practico aquí, no hay ningún Pero hasta problema. los 12, hasta las 12 Sí, hasta las 12 Eso de forma Pero voluntaria. después de... Ah, no, sí, después de ya Es por otro eso que asunto. este caso, esta discusión Sí, sí, ya sí. tenía 15 semanas. Sí. Sí, sí, sí. Pues creo que es lo que hace especial al caso, que Marisa no era una persona con una salud a todo lo que da, porque como ya dijimos, se hizo el bypass, ya tenía 41 años y además de eso tenía obesidad. Yo pienso que a lo mejor sí es importante dirigirnos a ella, pero como comentábamos hace rato,
que también es importante fijarse en futuro. Les decía que en la sentencia dice, hay una parte en donde dice que el niño podría, o sea, esa palabrita a mí me llama mucho la atención, esa de podría, porque es algo hipotético, es algo que están haciendo hipotéticamente, no te están diciendo que el niño va a estar, pues, teniendo un estado de salud óptimo. Además, bueno, a mí, yéndome por otro punto, que le comentaron los médicos que su embarazo era de alto riesgo. O sea, había muchas posibilidades de que al momento de que el niño, el bebé naciera, era muy posible que ella hasta perdiera la vida en la intervención. Así que hay que también, se me hace interesante fijarme en el caso del niño. ¿Qué pasa cuando él ya tiene, pero crece sin su mamá? O sea, ay, ¿qué? O sea, aparte, crece, o sea, pues crece sin su mamá. Si en el nacimiento, Ajá, por ser, pues, es lo que decía en el caso, por ser un embarazo de alto riesgo, Claro, es muy probable muera. que al momento de que el niño nazca, pues ella muera. Y ahí, o sea, ahí ¿qué? No, y además tenemos el hecho de que como era muy probable que padeciera el síndrome ya referido, también iba a tener, no iba a tener una vida plena en cuanto a la salud, tanto física como moral, como mental. Pero sí va a ser autónomo, ¿no? Sí, pero el problema... Bueno, No, habla. Sí. Dice, y es lo que hace rato comentamos, dice que va a ser una persona autosuficiente. Pero es lo que, otra vez retomando lo que platicábamos ahorita en el corte, que decíamos que a lo mejor va a ser autosuficiente, pero quizá no tenga por el síndrome una calidad de vida plena como todos los demás. Hay otra cosa, si llega a perder a su mamá durante el nacimiento, y ¿quién lo va a atender? ¿Quién mejor que su mamá se va a fijar en todas las necesidades que tiene su hijo? Pero es que es algo muy subjetivo determinar si un feto es viable o no viable, o poder abortarlo o no abortarlo, porque tenga este síndrome. Finalmente creo que iba a ser una persona totalmente viable y no es fundamento para pues, poderlo abortar. Porque, pues vaya, complicaciones en la vida todos tenemos, ¿no? Sí, adelante, Raúl. Gracias. Siguiendo el comentario sobre la objeción de conciencia, y ahorita hago también un comentario sobre lo que comenta Rosario. Sí, muy no hay que interesante. dejarlo pasar porque es un muy buen tema. Justamente el derecho de libertad de conciencia tiene una coalición con el derecho a la salud, por ejemplo, en su término integral. Entonces, ¿qué pasa cuando hay estos tipos de problemas? Porque un médico, ejerciendo su libertad de creencia religiosa, puede decir, no, yo no voy a practicar un aborto, no va con mis ideales, no va conmigo. Pero también la persona, la mujer que se acerca a la institución de salud pública, esto es importante mencionarlo, debe ser público, tiene derecho a su salud reproductiva. Entonces, ya han habido líneas jurisprudenciales respecto a cómo el Estado debe garantizar ambos derechos sin que entren en un conflicto. Recuerdo una que ha sido la que más importancia ha tenido, que en todo hospital público o en toda clínica pública debe haber, por ejemplo, si son 3 doctores que pueden practicar un aborto, debe haber al menos uno que tenga una libertad de conciencia suficiente. Que no se puede negar, Exacto. digamos. No tiene que ser institucional. Exacto, que no se negaría a practicarlo. Los otros 2 se puede. O sea, y esto, como lo que comentaba hace rato, entra dentro de las obligaciones del Estado en el artículo 1 sobre la accesibilidad y la disponibilidad. Debe estar disponible un médico de todos los que haya en el Y una hospital. neutralidad de la institución. De todos los que haya debe haber al menos uno que pueda ejercer ese tipo de cosas. Para controvertirlo, porque son problemas que se dan en las realidades, tenemos unidades médicas en todo el país, en zonas muy marginadas, donde para la atención ginecobstetra solo hay un médico, ¿no? Y por lo general son en comunidades con tradiciones y creencias muy fuertes respecto a la vida. Entonces, quizás ahí tener una lista de objetores se complica. Y también los problemas que se han discutido a veces respecto a la objeción de conciencia y la interrupción del embarazo es que pues, también cambia la carga de trabajo a quienes son objetores y a quienes no son objetores. Entonces dicen los médicos no objetores, pues yo voy a terminar realizando las interrupciones que él debería de estar haciendo y por el cual se le pagan, ¿no? Sobrecarga. Entonces, ahí el Estado sí tiene, y yo creo que el Estado mexicano, eso es lo que mencionaba hace rato, De las no ha políticas trabajado lo suficientemente multidisciplinario. en las políticas públicas desde las instituciones de salud y nos hemos enfocado mucho en criticar la legislación penal, pero hay que voltear a ver a nuestras instituciones de salud y preguntar
cómo están resolviendo el tema de objeción de conciencia, cómo están resolviendo el tema de la interrupción del embarazo, de las causales que ya tenemos, a la par que vamos avanzando, como en Oaxaca recientemente, ojalá en Hidalgo pronto, para que haya interrupción de embarazo y que la maternidad sea una elección de la mujer con las mejores condiciones de salud. Claro, está muy interesante la acotación de objeción de conciencia. Sí, de hecho, la Suprema Corte está a punto de resolver un tema por el estilo. Creo que va a ser el primer tema sobre objeción de conciencia, si no me recuerdo. Sí. Espero que sea un buen precedente. Pero pues bueno, estamos a vísperas de terminar este programa y me gustaría dar inicio a las conclusiones. Isa. ¿Te puedo hacer una pregunta? Claro. Hace rato dijiste que el síndrome no sería un fundamento suficiente para abortar. ¿Qué consideras tú que es un fundamento suficiente? Que la persona no sea autosuficiente, o sea, que no pueda ni siquiera moverse por sí misma. Entonces, pues vaya, tener ese síndrome es únicamente desarrollar senos, que eso se puede revertir tras una operación. Igual no desarrolla sus órganos genitales de la misma forma que todos los demás hombres, pero pues vaya, eso ¿a quién le va a afectar? Pero entonces me estás diciendo que si nace alguien o un bebé que nace sin piernas, sin brazos, entonces ahí sí se podría. Si se sabe de antemano que el feto no tiene o tiene malformaciones en sus piernas y en sus brazos que no le van a permitir ni siquiera moverse como tú lo referiste, entonces ahí sí podría ser. Podría ser, es algo muy subjetivo. O sea, no hay ninguna regla que lo estime, pero yo creo que sí. Pero al final de cuentas también personal. Va a vivir. A ver, lo que pasa... Bueno. Perdonen, me encantaría seguir con esta discusión, pero en serio tenemos que esta pregunta para yo llegar a mi conclusión. Mi conclusión es que el único fundamento válido para abortar es que la mujer no quiera ser madre y se encuentre dentro del plazo de la ley, y que hay casos como este, que si bien no están dentro del plazo de la ley, deben ser estudiados de manera individual, ya que este tipo de casos presentan peligro de vida a la mujer o peligro a su salud. Cada caso es diferente, se debe atender con sensibilidad, cuidado y con todas las diligencias pertinentes para que la mujer esté en óptimas condiciones. Gracias, Isa. Raúl, tus conclusiones, muy brevemente. Muchas gracias. Yo me quedo con la argumentación que hace la Suprema Corte de Justicia de la Nación para interpretar el derecho a la salud de una manera integral, donde incluye el derecho a la libertad, a la autonomía y a la libre decisión de las mujeres de abortar en caso de que el embarazo sea incompatible con su plan de vida que tengan. Entonces, yo me quedo con eso porque empieza por derecho a la salud, sí, pero termina con una visión y una protección mucho más amplia constitucionalmente. Okay. Claro, muchas gracias, Raúl. Arnoldo. Yo estoy bien, si no, no van a alcanzar por allá. Bien, ¿ya? Con lo que dijiste. Ya, está bien. Okay. Sí, yo concluiría en un sentido similar al de Raúl, en el sentido de que si bien cuando define un poco el riesgo, qué se debe de entender por riesgo para la intervención médica, no solamente se fija en que sea un riesgo totalmente biológico, fisiológico, sino que lo abre a una cuestión psicológica, social, una cuestión un aspecto más moral, y eso te da la entrada, desde la argumentación de este precedente, para estudiar también la interrupción legal del embarazo. No obstante, no existe un riesgo médico como tal, hablando de una cuestión fisiológica, es decir, desde una decisión un poco más autónoma, más libre, una perspectiva más social, más psicológica de, ¿sabes qué? Yo no quiero ser madre. Y solamente por ese sentido es que decido interrumpir el embarazo. Entonces me parece que da entrada esta línea o pensamiento, permite que se empiece a estudiar este aspecto que me parece a mí trascendente. Ok, muchas gracias. Alan. Yo creo que aquí tenemos un precedente muy importante y debemos tomar en cuenta la opinión de la parte que lo va a ejecutar como tal, en este caso los médicos, para formular protocolos y formular mejores políticas públicas que atiendan a las necesidades reales del país, que no son iguales en todos los estados, para que sean leyes que sí se puedan aplicar y no se compliquen o se tengan que elevar amparos. Perfecto. Muchas gracias, Alan. Alexis. Igual a mí me pareció una resolución muy correcta para mí, porque sí, al final de cuentas se termina tomando en consideración el derecho a la mujer, a su vida, a su salud y a la libre elección de su vida. Quizá lo que sí ya lo habíamos tratado, el tema de que la señora gastó tiempo, gastó dinero y pues al final de cuentas eso ya fue perdido. Fue el único puntito. Ok, gracias, Alexis. Bueno, mi conclusión es que yo sí estoy a favor bueno, en este caso especial de Marisa, estoy a favor de que haya abortado. ¿Por qué? Porque ella estaba también defendiendo un derecho fundamental, un derecho humano de ella, que es también el derecho a la vida. Estaba también defendiendo eso. Yo digo que
todavía se tiene que trabajar mucho en los artículos porque, como decíamos hace rato, en el 333 del federal, Código Penal Federal, se hace, aunque se hace una discriminación, porque dice que solamente no se va a sancionar a aquella mujer que no recuerdo bien, pero dice que por alguna cuestión de un accidente o algo así. Negligencia, creo que no, por imprudencia. Por imprudencia, ajá, dice, por la imprudencia de una mujer no se va a sancionar. Pero, ¿qué pasa en el caso de que si un hombre la golpea o que fue una imprudencia de un hombre, la empuja? Así que ahí pues también se viola un artículo que es el primero constitucional, que pues nada más se está refiriendo a la mujer. Y pues yo yo siento que se tiene que trabajar mucho y qué lástima que el programa no dura más para terminar con todo. Estaría bueno. Ya después en otras sentencias que toquen este tema, estaría muy interesante seguir con estos argumentos. Están muy buenos. También yo quisiera aclarar al público televidente que mi opinión es a favor del aborto. No solamente eso, sino que considero que el derecho debe evolucionar para considerarse como un derecho fundamental. Todas las opiniones que dije en contra de solamente fueron para preguntas y opiniones en contra de fueron con fines didácticos para establecer aquí un poco más de debate y preguntas. Pero pues bueno, muchísimas gracias a todos ustedes. La verdad estuvo muy interesante este programa y muy enriquecedor. Entonces pues espero verlos muy pronto. Gracias. Pues bueno, yo soy Jimena Jiménez, esto es Derecho a Disentir y nos vemos a la próxima.